Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por el nuevo día que nos da, por la nueva oportunidad que tenemos para venir delante de su presencia. Así que en este día, domingo 4 de junio del año 23, vamos a iniciar este servicio y vamos a cantar esta alabanza que dice: si mi Dios es real. Vamos a cantar esta alabanza que dice así: hay cosas que yo no comprendo, mil lugares hay, yo nunca iré, pero yo sé que es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, real en mi ser, Él me ha salvado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No puedo explicar lo que sentí cuando vi Jesús me perdonó, pero yo sé que es la verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Si mi Dios es real, real en mi ser, Él me ha salvado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén, gloria a Dios. Nosotros adoramos y llamamos a un Dios real. Por eso es que le cantamos esta alabanza, que nuestro Dios celestial es real. Así que dejamos en este momento con la oración a nuestra hermana Silvita. Tengan buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Rey porque nos permitió podernos levantar un día más y poder estar en pie. Así es que les invito que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana le damos gracias infinitas, mi Rey amado, porque nos permite, Padre Santo, bendito, poder estar aquí y poder venir a escuchar, a recibir, Señor, de su palabra, que nos pueda sustentar esa bendita palabra, que nos pueda, Señor, renovar, limpiar, Señor, sanar sobre todo, Padre Santo. Le suplicamos, amado Dios, que ponga su mano poderosa en aquel hogar, Señor, en aquellos hermanos, Señor, que en algún momento se unen con nosotros a esta transmisión, Padre bendito. Sea usted propicio, Señor, a esa necesidad, a esa dificultad que está viviendo, Señor, alguna familia en algún momento, aquel corazón, Señor amado, que no lo conoce, que está acongojado, no sabe a dónde ir, hay desesperación, Señor. Permita, Señor amado, que pueda llegar su bendito mensaje para que puedan estas personas, Padre Santo, poder recibir, Señor amado, su presencia, Señor, poderle recibir a usted, poderle entregar ese corazón maravilloso, Señor, que usted pone en aquel, Señor, al cual ya usted, Señor, le toca para que pueda, Señor, sanar su corazón, Señor. Entregar, Señor, toda dolencia, entregar, Señor, toda preocupación, toda necesidad, Padre Santo, esa situación en la cual, Padre, se encuentra alguien, Señor, en alguna cama, Señor, de algún lugar, Señor, de algún hogar, de algún hospital, Padre Santo, en esa cárcel, Señor, que ese hombre, esa mujer que le está clamando, Señor, que sea usted el libertador, Padre Santo, de cada corazón. En esta mañana, Señor, le damos infinitas gracias por darnos la oportunidad de pedir el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, a través de su santa y bendita palabra, que usted pueda, Señor, sustentarnos, sanarnos, Señor, y darnos la oportunidad, Señor, de seguir, Señor,
sus pisadas, Padre Santo. Gracias, bendito Rey, por la oportunidad que nos ha dado este día. Bendecimos, Señor, aquellos, Señor, en cualquier país del mundo donde usted pueda llegar, Señor, a través de la transmisión. Que bendiga a esa persona, Señor, que bendiga ese hogar, Señor, que bendiga esa nación, Padre Santo. Y en esta hora le pedimos por nuestro país, El Salvador, amado Dios. También le suplicamos, Padre bendito, que sea usted obrando, Señor, en esas autoridades que usted ha puesto. Padre Santo, así también le pedimos por su pueblo de Israel, por esa paz en Jerusalén, amado Dios. Y le pedimos, Padre bendito, que más judíos sean alcanzados, Señor, por su palabra, amado Dios, que se rindan a Cristo Jesús, amado. En esta hora también suplicamos por nuestra vida, Padre Santo, por el que va a llevar el mensaje, Señor, que lo use, que sea el Espíritu Santo llenándonos, Señor, a través de ese mensaje. Se lo dejamos en sus manos, Padre Santo, para que el Espíritu Santo lo use, y así también le pedimos por nuestros oídos que podamos ponerlos prestos a su palabra, Señor. Y sobre todo le pedimos esa paz en nuestros corazones, amado Dios. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a continuar ahora cantando y alabando pues a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a cantar esta cadenita de coros que dice: este gozo no va a pasar, ¿verdad? Así que son coritos alegres para que nuestro corazón se prepare para la palabra del Señor. Dice así: este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, porque lo siento en mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y venceremos al enemigo. Cristo nos lleva con victoria a la batalla. Sonará la trompeta en Sión, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sión, sonará, sí sonará. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, allá con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, allá con Jesucristo por la eternidad. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Ya no me siento solo, ya no me siento solo, porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. Solamente en Cristo, solamente en Él,
La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, hay paz en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo, paz y vida en Jesús. Hay gozo, paz y vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, paz y vida en Jesús. Porque hay gozo, paz y vida en Jesús. Amén, gloria al Señor. Cantamos esta que dice: el Cristo de Galilea. Dice así: el Cristo de Galilea está pasando por aquí. El Cristo de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. El Cristo de Galilea está pasando por aquí. El Cristo de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Amén, gloria a Dios. Deje que Cristo lo toque y recibirá la bendición de la salvación. Así que, qué bueno es el Señor. Bien, en esta mañana venimos con un tema referente a la grandeza del hombre. Todos sabemos que, bueno, muchos de nosotros inclusive pues a veces nos creemos grandes, ¿verdad? Creemos que somos lo mejor, creemos que no hay nadie como nosotros. Bueno, creemos tantas cosas que nos llenamos de ilusión en nuestra mente diciendo que somos grandes. Pues, humanamente hablando, el hombre se puede creer grande por lo económico, por lo social, por las posesiones materiales y por cualquier otra cosa. Pero yo quiero que en esta hora aprendamos de la palabra quién es el hombre grande o importante delante de nuestro Padre Celestial. Y por eso vamos a leer lo que es en el tema, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 del versículo 19 al 20. Mateo capítulo 5 versículo 19 y 20. Y ahí vamos a encontrar cuando el hombre se considera grande, cuando el hombre es importante para nuestro Padre Celestial o también para nuestro Señor Jesucristo. Porque recuérdese que así como Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, vino a darnos la oportunidad de la vida eterna, entonces Él es grande de nuestro Padre Celestial porque obedeció y cumplió con lo que Él le había enviado. Bien,
Vamos a leer entonces en el versículo 19 al 20 de Mateo 5, dice la palabra de Dios tal como está escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, dice en la otra versión. Por eso, si alguien no obedece uno de los mandatos de nuestro Dios Padre, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios nuestro Padre. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Y yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios nuestro Padre Celestial. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Desde ya, Señor, te doy honra y gloria y gracias por la salud de mi madre, porque bendito sea, Señor, que todo salió bien en su operación y ya pues está en esa recuperación, Señor, que luego pues podrá caminar. Así también te suplico por cada uno de nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, por nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, que seas tú por favor obrando en sus vidas, en su salud, en sus problemas, en sus situaciones difíciles que puedan estar pasando, Señor. Desde ya los encomiendo en el hueco de tu mano, así como también a nuestros nietos, bisnietos, a nuestros suegros, cuñados, Señor, y a lo mismo que nuestros tíos, primos y sobrinos, a cada uno de nuestros familiares, en donde quiera que se encuentren, los depositamos en el hueco de tu mano. Así también oro, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y por todos aquellos que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, como también por cada uno de nuestros compatriotas, familiares y hermanos en Cristo que viven en otros países, Señor. Guárdalos, protégelos, bendígalos y ayúdeles también, Señor, a poder resolver cualquier situación o peligro que puedan estar pasando, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa y ayúdelos, Señor, a poder salir adelante en esa situación que ahora están pasando. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hemos orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, como decía, la grandeza del hombre. El hombre muchas veces se considera por su intelecto, por sus estudios, por sus varios títulos que pueda tener una persona, muchas veces se considera grande y superior, porque ese es el concepto de que la persona que se considera grande es porque está arriba se siente que está arriba de los demás, siente que es superior a cualquiera, y eso pues en realidad para él lo hace sentirse grande, igual a aquel hombre que posee cosas materiales o que, no tiene necesidad de nada ni de nadie, entonces también se considera grande, ¿verdad? Y esto pues lo lleva muchas veces, como lo podemos decir, ¿verdad?, que esto lleva al hombre a sentirse superior, y de hecho hay una arrogancia, hay todos esos calificativos que a veces se le dicen a una persona cuando se cree más importante que otra. Eso es en el hombre natural, eso es en el hombre carnal, eso es en el hombre que no tiene su confianza en nuestro Padre Celestial, porque él cree que todo lo que tiene, que todo lo que sabe, que todo lo que gira a su alrededor, pues como él es el dueño, entonces él cree que puede hacer todo pues como él crea conveniente hacerlo. Sin embargo, aquí podemos aprender a través de la palabra que el Señor está hablando de la ley, ¿verdad? El Señor está hablando a sus discípulos, el Señor le está hablando a su pueblo, el Señor nos está hablando ahora como iglesia,
cómo deberíamos de comportarnos delante de Él, pues en nuestras actitudes, en nuestra manera de ser, o por decirlo así, en nuestro caminar espiritual. Porque, ojo, mire lo que dice el versículo 20 que hemos leído, que dice que porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces hay una advertencia, por decirlo así, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su palabra nos está diciendo cómo debería ser nuestro comportamiento. Si bien es cierto, aquí estamos hablando, pues cuando dice de manera, bueno, en el 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley en Él. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la palabra tiene un fiel cumplimiento en el tiempo en que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero la palabra del Señor se va a cumplir de una o de otra forma en todo ser humano. Ahora, cuando dice el 19, de manera que cualquiera, mire, este versículo en verdad es bastante delicado si lo queremos ver de esta manera o bajo el punto de vista bíblico. Para los que predicamos, para los que decimos que enseñamos la palabra, para los que, hacemos toda clase de actividades para poder instruir a aquellos hermanos que aún pues están deseosos de aprender de la palabra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos una mala dirección, una mala enseñanza, una mala instrucción, o hacemos de la palabra una mala doctrina? Porque aquí dice, claramente lo dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñaré a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, mire lo que nos dice este versículo. Dice en el lenguaje actual, por eso, si alguien no obedece uno de los mandamientos de Dios nuestro Padre Celestial, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Como decía, el hombre natural, el hombre carnal, se siente tan grande, tan superior, e incluso se siente hasta mayor que nuestro Padre Celestial, o mayor que nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero el hombre, como repito, el hombre natural, el hombre carnal, que no conoce de nuestro Padre Celestial, que no acepta a nuestro Señor Jesucristo como el único Dios y Salvador de este mundo, entonces este hombre prácticamente vive como haciendo las cosas que a él más le gusta. Entonces, por eso dice, por eso si alguno no obedece a uno de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante importante en el reino de Dios, o sea, en el reino de nuestro Padre Celestial. Ahora, podríamos decir, cualquier hombre sobre la faz de la tierra se puede creer importante, pero este hombre que es importante aquí en la tierra, allá delante del Señor, delante de nuestro Padre Celestial, allá en aquel día, él no va a tener ningún valor delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ha ignorado la palabra, ha ignorado el Evangelio, ha ignorado a nuestro Señor Jesucristo, inclusive se ha burlado de Él, como se burla de todos aquellos que predicamos el mensaje del Evangelio, que creemos que solo tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Este hombre lamentablemente será de aquellos que dice la palabra que las ovejas estarán a la derecha y los cabritos a la izquierda, y el Señor les dije, separados de mí porque nunca les conocí. Entonces, porque el mundo, como lo he dicho siempre, espera una salvación de nuestro Padre Celestial, porque está dentro de una iglesia, o el nombre de una iglesia, o está dentro de una religión, o está haciendo pues lo que él cree que es correcto hacer. Entonces se espera una salvación. Pero mire la situación que va a pasar con estas personas que restan importancia a la palabra de Dios, ¿sabe? Y esto también va para ¿quiénes? Para nosotros que decimos que predicamos la palabra, para nosotros que decimos que enseñamos la palabra. Hay una responsabilidad. Ahora, yo no sé si esto lo podríamos aplicar con decir, ¿verdad? Es que la salvación se va a perder. Entonces, si la salvación no se pierde, es lo que nos han enseñado y hemos aprendido, pero
bíblicamente podríamos decir que una persona que nunca haya obedecido a la palabra, que nunca haya abierto su corazón a Cristo, que nunca le haya reconocido como su único y salvador personal, pues ¿cómo esta persona va a ser salva si no obedece la palabra? Entonces esta persona prácticamente nunca ha sido un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto esta palabra, como dice aquí, vamos a leer el 20, en donde dice que no heredarán el reino de los cielos. Pero ahora dice que será, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios nuestro Padre. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. ¿A desobedecer qué? La palabra. Porque inclusive hay personas que están en contra de la enseñanza bíblica, y nos congregamos en diferentes iglesias o estamos en diferentes ministerios, pero hay quienes que creemos más en lo que dice el hombre que en lo que la palabra nos enseña. Entonces eso en realidad pues lleva a un problema a la gente, ya a todos los que se congregan, lleva a un problema, porque como el hombre está viendo al hombre y oyendo al hombre y no está viendo lo que la palabra de Dios nos dice, entonces, y esto tiende a que a veces por filosofía humana, por pensamiento humano, le estamos diciendo a la persona, no, usted puede pecar, usted puede vivir como quiera, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro, y usted el día que muera va a estar en la presencia del Señor. Pero le está enseñando a desobedecer la palabra. Por eso decía que este es un mensaje también para todos aquellos que nos creemos grandes dentro de un ministerio, que nos creemos grandes líderes, que nos creemos grandes predicadores, que nos creemos grandes en todo aspecto, material, social y económico, pero estamos desobedeciendo la palabra. Entonces, si yo desobedezco la palabra y le doy una mala dirección, entonces yo también estoy diciéndole al hermano que él también puede hacer lo mismo. Y como muchas veces nosotros caminamos por el ejemplo de los demás, ¿verdad? Ahora dice, lo mismo sucederá al que enseña a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios nuestro Padre Celestial. O sea, de que hay una bendición el poder aprender, el poder escudriñar, el poder interpretar, el permitirle al Espíritu Santo para que nos dirija a Él a través de la palabra, no a través de la filosofía humana. Porque si nos damos cuenta cuántas personas en el mundo están siguiendo una religión, están siguiendo a una persona, pero no son seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero los que enseñan, aunque sea un poquito que cada uno de nosotros pudiésemos aprender de la Biblia y poderlo enseñar, entonces vamos a ser grandes e importantes delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto vamos a decir, pues en mi mente y mi corazón había un propósito, aprender y enseñar la palabra del Señor, no la filosofía humana. Ahora dice el 20, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Bueno, los fariseos y los saduceos y todos los que habían recibido la palabra pero la habían trastornado, porque inclusive el grupo de los fariseos a los cuales pertenecía Pablo, él era un fiel servidor, decía él, de nuestro Padre Celestial, pero de una manera equivocada. Entonces estas personas no guiaron por el buen camino, por la buena enseñanza, por la buena doctrina, sino que siempre estaban quebrantando la palabra. Y eso mismo es lo que también podemos aplicarlo hoy en día en muchos lugares de predicación, en donde de lo menos que se habla de la palabra, o sea, lo menos que se habla es la palabra, lo menos que se habla es de la enseñanza, sino que todo lo llevamos a una práctica, por decirlo así, como aplicarla a nuestro diario vivir. Sí es bueno aplicarla en nuestro diario vivir, pero lo más importante es que aprendamos de ella y el por qué nosotros debemos de comportarnos como la Biblia nos enseña. Entonces, porque aquí, como dice, los fariseos, vuelvo a repetir, fueron siempre los opositores de nuestro Señor Jesucristo. Fueron los que no estaban de acuerdo con la verdad
del Evangelio, fueron los que no creyeron que él era el Mesías, fueron los que lo rechazaron, e incluso a través de ellos él fue sentenciado que fuera a morir a la cruz del Calvario. Entonces, todo esto, como repito, también hoy en día podemos predicar, podemos estar dentro de una iglesia, podemos estar dentro de un ministerio, pero si no estamos obedeciendo la palabra, si estamos ignorando el mandamiento, estamos ignorando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, entonces nos estamos convirtiendo que como los fariseos y los saduceos, lo que dice aquí los maestros de la ley. Entonces, ¿por qué? Porque ellos creían en un evangelio según, como decimos aquí en El Salvador, según San yo, según mi propio criterio, según mi propia sabiduría, según mi propio entender. Pero la palabra tiene que ser, por decirlo así, dirigida por el poder del Espíritu Santo. Entonces, para ser grande delante de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo debemos de obedecer la palabra. No es por lo que tengamos, por lo material que tengamos, no es por la fama que hayamos adquirido, no es por qué tan popular o importante puedo ser para los demás. No, lo que interesa aquí, qué importante soy yo para nuestro Señor Jesucristo, qué importante soy yo para nuestro Padre Celestial, porque esa sería la pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿verdad? ¿Qué tan importante soy yo para Él? Ahora, también dice en Mateo, capítulo 20, Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 27. Mateo capítulo 20, del 25 al 27. Este relato se trata de la petición que le hizo Santiago y Juan, porque ellos querían ser los primeros, querían estar en los primeros asientos, sentarse uno a la par y el otro a ambos lados de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí comienza este relato, pero en el 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro sirviente. Y en el 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora, algo bien importante que debemos de aprender de esta parte. ¿Por qué? En la lenguaje actual dice: entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben, los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servirle a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Y dice el 28, yo, el Hijo del Hombre, esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirva, sino para servir a los demás. Vine para dar vida por la salvación de los muchos. Entonces, indiscutiblemente este versículo, podríamos decir, estamos hablando de las cuestiones, ¿verdad?, políticas que hoy en día se dan. El hombre, bueno, para adquirir un puesto de poder o estar en el puesto número 1 de una nación, bueno, siempre echa mano de todas las artimañas, de todas, y podríamos decir, ¿verdad?, de las falsas promesas o de los engaños que a veces puede ser objeto un pueblo, puede ser objeto un país. O sea, un país puede convertirse muchas veces en la burla de una persona que está buscando el poder. Porque aquí claramente el Señor nos enseña. Ahora, podemos ver nosotros a través de la historia y el mundo entero cómo personas han tenido que, en el caso de Alemania, cuando la Segunda Guerra Mundial, que por un hombre tuvo que llevarse a la guerra al mundo. Entonces, no digamos hoy en día. Hoy en día muchos que ambicionan el poder, muchos están peleando por el poder. ¿Por qué? Porque quieren ser grandes. O sea, un presidente, pues en realidad, o una persona mandataria, en realidad tiene un fuero que nadie lo puede tocar. Tiene un fuero que él puede hacer lo que quiera y decir lo que quiera y hacer como quiera. Y la gente, por decirlo así, ¿verdad?, quedarse con la boca callada. Entonces, podríamos decir
que entonces, como se dice, ¿verdad?, en el léxico político, que no hay democracia, porque todo se hace a la voluntad de aquel que está gobernando el país, a la voluntad de aquel que se ha constituido como el máximo líder de una nación en el mundo. Entonces, porque aquí no vamos a hablar de un país específico, sino que el Señor le dice a sus discípulos, ustedes saben. Entonces Jesús les dijo, ustedes saben los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos. Bueno, hubo un presidente en nuestro país que dijo, bueno, le guste o no le guste, yo voy a hacer y voy a decidir, esto es bien. Y lo hizo, o sea, en una forma autoritaria, en una forma como decir, aquí el que manda soy yo. Entonces por eso dice, se convierten como, se portan como que si fueran nuestros amos, y todo el mundo tenemos que rendirles pleitesía, y todo el mundo tenemos que respetarlo. Bueno, en cuanto al respeto, pues es algo mutuo que debe de haber entre una persona y otra, siempre el respeto, pero muchas veces este respeto se vuelve, como decirlo así, ¿verdad?, que ustedes tienen que obedecerle. Y sigue diciendo este versículo, el 25, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Vamos a decir, un congreso, una asamblea, un poder legislativo, o un poder judicial, o un poder ejecutivo, que son los que aprueban la ejecución de ciertos proyectos. Entonces, vamos a decirlo, en pláticas, en reuniones, estos señores, que dice aquí, como dice la palabra, que los grandes señores, o sea, porque hay personas que por sus puestos que tienen, bueno, ellos son, como dije, unas personas intocables, son unas personas que tienen fueros, y por lo tanto, una persona común, ¿cómo se puede acercar a ellos? Porque para empezar andan su seguridad, ¿verdad? Ahora, lo que sí podemos aprender de esto es que después, cuando los gobiernos se han sentado, cuando ya tienen el poder, entonces comienzan a portarse como los grandes señores que dice aquí, y comienzan a imponer que sus propios pensamientos, sus propios deseos, sus propias direcciones, y todo mundo solo tiene que oír, como dice el dicho, va, ver, oír y callar, porque si alguien dice algo, bueno, hasta pueden decir ahora, lo vamos a meter a la cárcel. Pero en realidad aquí esta palabra es bien clara lo que nos está diciendo, y nosotros lo podemos estar viendo hoy en este momento en todos los países del mundo, que siempre hay una persona que está, por decirlo así, autoritaria, y está tomando las decisiones, y no es el pueblo quien toma la decisión. Por eso dice, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Entonces, como ellos son, así como lo dice aquí, son los grandes señores, son personas muy importantes que pueden estar por encima de cualquier otra persona por el fuero o por la autoridad que ahora a ellos se les ha delegado. Pero dice, el 26, pero entre ustedes no debe ser así. Si bien es cierto, Santiago y Juan estaban pidiendo sentarse a la diestra, a la izquierda o a la derecha de nuestro Señor Jesucristo, y querían ser importantes como para decir, como yo estoy a la par de mi Cristo, como yo estoy a la par del gobernante, entonces yo también voy a tener poder, yo también voy a tener autoridad, y a mí también tienen que obedecerme. Entonces, pero dice, pero entre ustedes, los cristianos, los evangélicos, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todo. Cuando una persona llega al poder, dice, yo vengo al servicio del pueblo. Porque así dijo uno que se sirvió del pueblo, no le sirvió, sino que se sirvió del pueblo. Todos, la mayoría de las personas dicen, queremos ayudar a la gente, queremos ayudar al pueblo, queremos ayudar a la nación, queremos salir adelante, queremos ser un nuevo país, una nueva nación, queremos tener nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuestros nuevos planes, ¿verdad? Entonces, si es bueno que en el mundo
pues un país puede alcanzar todo eso. Lástima que a veces no se hace con la dirección de nuestro Señor Jesucristo. No se hace pidiéndole la dirección o guiándonos a través del poder del Espíritu Santo, porque qué bueno sería que un gobernante también fuera temeroso de nuestro Señor Jesucristo, que creyera que Él es el Salvador del mundo, que creyera que Él es el único Dios Salvador y que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Qué bueno que tuviéramos un gobernante en un país de esa categoría, pero lamentablemente la política, las personas que se meten a la política, tarde o temprano comienzan a cambiar y ya dejan de cumplir lo que dicen. Por eso se convierten en grandes señores o grandes personas o en altas personalidades que creen que tienen todo el derecho a hacer y a decir lo que ellos creen o piensan. Entonces dice, pero dice aquí, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Entonces, en el Evangelio las cosas son diferentes. Por eso, aquí tenemos una muestra de lo que hace el hombre natural, de lo que hace el hombre carnal, de lo que hace el hombre sin el temor de nuestro Señor Jesucristo, a lo que debería ser que el espiritual, si lo vemos bajo ese punto de vista. Pero ¿sabe qué? Que aún dentro de lo espiritual muchas personas se consideran estar por encima de los demás, o sea, porque ellos han adquirido hasta cierto punto pues algún bien material, o su ministerio es tan grande que se burlan de aquellos que solamente tengan 3, 4 o 5 miembros, ¿verdad? Y dice, como tiene iglesia, dice, tiene ministerio, y los 2 se congregan con él, o 3, y él 5, dice. Entonces, se burlan. ¿Por qué se burlan? Por el desconocimiento que hay de la palabra, por no entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque todas aquellas personas que ahora tienen grandes ministerios y que se consideran los siervos, hoy hay hasta profetas, hoy hay apóstoles, y que a esas personas nadie se les puede acercar, porque detrás de ellas, aún hasta para que se limpien, ¿verdad?, la cara cuando están hablando, pues necesitan a alguien que esté a su par y que le dé el pañuelito, que le ande cargando el vasito con agua o la botella. En fin, hay personas que así se consideran dentro de las iglesias, que son intocables y que son personas que todo el mundo tiene que hacerles la venia, o que lo que ellos digan es una autoridad. Pero el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo no es ese. Al contrario, ¿por qué? Porque dice, yo el Hijo del Hombre lo hago así, refiriéndose, deberá ser el esclavo de todo. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, a ofrendar su vida, a derramar su sangre para darnos la oportunidad de la vida eterna a todos aquellos que estábamos destinados para el infierno. Entonces ahora dice, no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de los muchos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos da el claro ejemplo, que así como un gobernante dice, yo quiero ser presidente, yo quiero ser el rey, yo quiero ser magistrado, yo quiero ser diputado, yo quiero ser de la Corte Suprema de Justicia, en fin, él quiere estar en un puesto de autoridad y de poder. Entonces esta persona dice, no, nosotros vamos a cambiar al mundo, vamos a cambiar el país, vamos a cambiar el pensamiento humano, que a partir de ahora vamos a ser diferentes. Mire, qué bueno si tomáramos el ejemplo de una persona que fue presidente después de haber sido alguien que lo metieron preso por ser opositor al gobierno, que lo meten preso, pero cuando él llega a la presidencia, todo el mundo creyó que iba a ser despedido por él, pero al contrario, en vez de ser despedido, ¿qué hizo? Nadie se mueve de su lugar de trabajo, porque yo no he venido a despedir a nadie. Y sabe, ese hombre es tan valeroso aún que después de su muerte, que él luchó para que su país, para que su nación, para que el pueblo viviera en una comunidad y de acuerdo. Él no vino a buscar confrontación. Es más, él no llegó a la presidencia de ese país para llegar con un revanchismo, sino al contrario, dijo, aquí las cosas de hoy en adelante van a cambiar, porque ustedes y yo pertenecemos a la misma nación, somos del mismo pueblo, somos hermanos de esta nación, entonces vamos a tratar de caminar por el mismo rumbo. Pero qué malo, ¿verdad? Porque bueno,
Aquí tenemos la experiencia nosotros que llegó un partido, llegó otro y siempre había una pugna entre uno y otro político. Entonces eso lo que hace es que el mundo o el país o la sociedad estemos siempre en conflicto, porque dice, uno piensa de una manera y el otro piensa de otro. ¿Por qué? Porque la dirección que muchas veces estamos recibiendo no es la correcta sino la equivocada. Asimismo en la iglesia, muchas veces la educación referente hacia la palabra no la estamos recibiendo, ya sea por desconocimiento o porque en realidad no nos interesa que los hermanos sepan la verdad, no nos interesa que los hermanos puedan crecer espiritualmente, sino que muchas veces los invitamos únicamente al materialismo, y eso pues es lo que está sucediendo o puede estar pasando hoy en día también en todas partes del mundo. Ahora dice en Mateo 23, 9 y el 12, hablando de lo mismo, de la grandeza del hombre. Mateo 23, 9 al 12 dice, no le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en los cielos. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, o sea Jesús, soy el único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como el menos importante, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como lo más importante. Mire, esto lo podemos ver a cada momento, a cada instante, cuando hablándolo así dentro del Evangelio, como otras personas miran con desprecio a otro que también es seguidor de Cristo. Ven con desprecio con aquella manera de decir, no, ¿para qué quiero que esté a mi lado? ¿Para qué quiero que este sea mi amigo? ¿Para qué quiero que este? ¿Por qué? Porque aún dentro de las iglesias, lamentablemente, por no saber la verdad, por ignorar los mandamientos, por creer que somos mejores que otros, o porque no estoy de acuerdo con lo que aquel dice, con lo que aquel predica, con lo que aquel enseña, entonces muchas veces nos volvemos enemigos los unos a los otros, sin justificación alguna, solo por el hecho de poder hablar de la palabra, solo por el hecho de poder dar una dirección diferente a lo que la palabra, diferente a lo que la filosofía entiende o dice. Por eso dice, no le digan padre a nadie no le digan padre a nadie. Usted bien sabe, el sistema religioso, pues, que a su líder le es llamado el Santo Padre, pero ese nombre le corresponde ¿a quién? A nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Por eso dice, el único Padre que ustedes tienen es Dios, que está en los cielos. Entonces, aquí en la tierra nadie puede ser padre de nadie, y aquellos que se jactan para decir, yo soy su padre espiritual, que ustedes tienen que decirme padre a mí, no, eso no existe en la Biblia. Esos son pensamientos humanos, es filosofía humana. Por eso dice, tenemos que llamarle Padre al único que está sentado en el trono de gloria, allá en el tercer cielo, y que nunca se ha movido de él. Entonces, cada cristiano, cada evangélico, debe de saber esto, que nuestro único Padre es nuestro Dios, el que está en el cielo. Y dice, tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, o sea, Jesús, soy su único líder. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una revelación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a todos, y nos dio en aquel inicio, y nos sigue diciendo a través de su palabra hoy en día, que Él es nuestro único Salvador, que Él es nuestro único Dios, y que Él pues es el único que nos puede salvar. Entonces, por eso dice, yo soy su único líder. Entonces, sobre la faz de la tierra no hay un líder el cual se considere que es el vicario de Cristo. No hay un líder que se considere que le den el nombre de Santísimo Padre, porque no lo hay. Que lo usurpan, lo adoptan, esa es otra cosa. Pero la Biblia claramente nos dice que no debemos de llamarle Padre a nadie, y que nuestro único guía en el mundo entero es nuestro Señor Jesucristo, que a través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo se caracteriza pues como el Dios
de la salvación, el que murió, el que resucitó y ahora está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y en el 12 dice, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes. Hoy en día, por decirlo así, cualquier persona sobre la faz de la tierra, ya sea evangélico o religioso, o una persona pues metido dentro de la política, se puede considerar el más importante sobre la tierra, pero allá en el cielo será el menos importante. Por eso decía, la importancia de poder aprender y enseñar la palabra. Y luego dice, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los demás. Mire, qué sorpresa quizás nos vamos a llevar allá en el cielo, de aquellos líderes, ya sea en el área política o en el área espiritual, que aquí se han considerado pues importantes, que se han considerado pues que todos debemos de rendirlos a sus pies. En aquel día quizás van a ser los primeros que van a ser lanzados al lago de fuego, porque dice, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. ¿Quiénes estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes estaremos en esa patria celestial? ¿Quiénes estaremos viéndole cara a cara? Leíamos lo que dice Apocalipsis capítulo 21, hablando de la nueva Jerusalén, en donde nuestro Padre será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Quiénes estaremos ahí? La misma Biblia lo dice: aquellos que no adoraron ídolos, aquellos que creyeron en su palabra, aquellos que no hablaron mentira, aquellos que se entregaron en cuerpo, alma y en espíritu a nuestro Padre celestial. Esos son los que estarán, dice, con Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy por hoy, todos aquellos que se consideran grandes, bueno, el mensaje es que hay que reflexionar, hay que entender que yo no me puedo sentir más grande aquí en la tierra que nadie, porque el único grande es nuestro Señor Jesucristo, el único grande es nuestro Padre Celestial, y yo debo de reconocer que si vivo, respiro, como y puedo hablar, es por la voluntad de mi Padre Celestial, no es porque yo sea una gran persona. Yo soy el menos importante quizás hasta de mi familia, pero nuestro Señor Jesucristo muchas veces nos da la oportunidad de poder ser personas agradables delante de Él, siempre y cuando que estemos tratando de hablar la palabra, enseñar la palabra y dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo. En la última porción bíblica que vamos a leer está en Lucas capítulo 1 versículos del 11 al 15. Dice: de pronto, dice, un ángel de Dios se le apareció a Zacarías. Lucas capítulo 1 versículos 11 al 15. Un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios mi Padre me ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel, bueno, allá dice Elizabeth, aquí dice Isabel, tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios, nuestro Padre. Dice: no tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes que nazca. Entonces, ¿quién es el hombre? ¿Quién puede ser el hombre más importante delante de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo? Aquel que el Espíritu Santo está con él, aquel que se deja guiar por lo que el Espíritu dice y no se deja guiar por su propio pensamiento, por su propio deseo, por su propia manera de ser. O sea, es aquel hombre, porque que Zacarías pues era un sacerdote, era el de la octava, del grupo de los que, era uno de los grupos que conformaban las 24 órdenes del sacerdote, y él era el que le tocaba en ese momento, como sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo. Entonces, cuando no salía, el pueblo se preocupó y dijo: se murió
Zacarías, pero Zacarías había tenido un encuentro con ese ángel, con el ángel Gabriel. Había tenido ese encuentro y le había dicho que su esposa iba a concebir un hijo, porque él oraba por un hijo. Y le digo, pero como Zacarías no le creyó, entonces quedó mudo y habló hasta después que nació su hijo. Entonces por eso dice, tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamará Juan. Cuando Zacarías lo ve, se asusta y dice, va, ya me tocó. Porque el que estaba dentro del lugar santísimo y podría ver algo así, era porque iba a ser muerto. Entonces quizás por eso Zacarías se asustó y dijo, vaya, ya no voy a poder salir con vida de aquí. Pero qué alivio cuando le dice, ¿verdad? No tengas miedo, no tengas miedo, porque tu Padre, mi Padre Celestial ha escuchado tu oración. Mire, qué alivio cuando nosotros sabemos que te estamos intercediendo por una persona y de repente dice, mire, ya estoy sanando, mire, ya me estoy recuperando, mire, ya me operaron y ahora estoy en este lugar, en mi casa, en recuperación. Qué bueno cuando el Señor escucha nuestras súplicas, nuestras oraciones, cuando actuamos en beneficio de los demás. Entonces, por eso le dice, va, tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamará Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser importante para Dios? Porque era apartado directamente para Él. Entonces, cuando nosotros nos apartamos directamente para nuestro Señor Jesucristo, para el Evangelio, para nuestro Padre Celestial, y tratamos de obedecer y cumplir con la palabra, entonces vamos a llegar a ser importantes delante de nuestro Padre Celestial. Somos importantes ahora delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por usted. Él vino a derramar su sangre. Él vino a darnos la oportunidad de la reconciliación. Él vino a que fuéramos adoptados como hijos de nuestro Padre Celestial, y por lo tanto ahora somos hermanos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, lo grande del hombre no es tener un montón de títulos. Lo grande del hombre no es tener pues una buena cantidad de dinero en el banco. Lo grande del hombre no es tener un ministerio, por decirlo así, con 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 personas dentro de un templo. O sea, la gloria del hombre no es tener, por decirlo así, un hermoso lugar donde se pueda decir, ¿verdad? Aquí nos vamos a congregar. Pero lamentablemente en esos lugares lo que muchas veces nos enseña es la palabra. Entonces, si usted y yo queremos ser grandes delante de nuestro Padre Celestial, comencemos por obedecer su palabra, por obedecer sus mandamientos, por obedecer la guía del Espíritu Santo, y también por obedecer cuando leemos la Biblia, que nos está confrontando, nos está diciendo, nos puede hacer ver los errores que cometemos, o sea, que reflexionemos. En otras palabras, como siempre lo he dicho, tenemos que tratar la manera de cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, incluso cambiar la dirección que ahora le hemos dado a nuestra vida. Porque muchas veces, aunque estemos dentro de la iglesia, vayamos y nos congreguemos, andemos con la Biblia, salgamos a ganar almas, pero terminado de eso, seguimos el mismo ritmo de vida que muchas veces llevamos, y a veces no dentro de la dirección de nuestro Señor Jesucristo, sino apartado completamente de Él. Así que, mis queridos hermanos, espero en el Señor que cada uno de nosotros podamos aprender algo de la palabra y que así nos comportemos delante de nuestro Padre Celestial, porque el día que muramos, el día que estemos en su presencia, bueno, si hemos hecho lo que Él dice aquí que hagamos, pues bendito sea Él, porque vamos a estar en su presencia. Pero si no, como les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, o sea, a los saduceos, o a los escribas, que no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es religión, el Evangelio no es tradición, el Evangelio no es costumbre, el Evangelio es la palabra de Dios predicada por nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a dar la oportunidad de la vida eterna para que nosotros nos salvemos y no nos condenemos. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos ahora.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Señor, que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades, en nuestros problemas de finanzas, Señor, como también problemas personales, familiares, Señor, que seas tú, por favor, ayudándolos a resolver. Asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, para que más personas israelitas puedan venir a tus pies, como también te clamo por nuestro país El Salvador y por cada una de las familias que representamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país y fuera del mismo, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en su salud, en cualquier condición que ahora se encuentren, Señor, que seas tú, por favor, ayudándole. Y asimismo, Señor, una vez más te clamo por la recuperación de mi madre, para que pueda caminar, para que esa prótesis que ahora tiene, Señor, en su pierna izquierda, pues sea adaptada a su cuerpo, Señor, y que no haya ningún rechazo, y así, Padre, poder caminar nuevamente. Así que desde ya, Señor, pues te suplico que seas tú guiándonos y te clamo por todas las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país El Salvador, como también te suplico por nuestras familias, que en esta hora, Señor, aquellos que todavía no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por los hermanos que se conectaron. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con nosotros. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de llamar a su iglesia. Un buen día.